Buenas noches, apreciados hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta sesión de adultos de la conferencia del Estaca Lima, Perú, Los Olivos, de hoy, sábado 24 de abril. Reconocemos la presencia de nuestro presidente de Estaca, el presidente Román Litano Montero, quien preside esta reunión. Reconocemos también la presencia del presidente Nelson Fidel Pizarro Quiñones, segundo consejero del Estaca Los Olivos, también del hermano José Luis Silencio Salazar, patriarca del Estaca, Lima, Perú, Los Olivos, el hermano Américo Segura, consultor de historia familiar y del templo del área Sudamérica Noroeste. También reconocemos la presencia del presidente Andrés Villegas Hurtado, presidente de la misión Perú, Lima Oeste, y de su amada esposa, Sandra Escobar de Villegas. Quien preside esta reunión, como lo indiqué, es el presidente Román Jenkins Litano Montero, el presidente del Estaca Lima, Perú, Los Olivos. Quien dirige soy yo, el primer consejero del Estaca, el presidente Marco Antonio Vélez de Villagómez. Daremos inicio a esta reunión pidiendo a la congregación que puedan entonar desde sus domicilios el himno número 24, El alba ya rompe, y la primera oración será ofrecida por la hermana Sofía Dina de Flores Pumacayo, presidenta de la Sociedad de Socorro del Barrio Pro. Brillar su resplandor.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos al poder estar reunidos tus hijos en esta conferencia del Estaca Los Olivos. Te damos gracias, Padre, por los convenios que hemos hecho contigo. Te damos gracias, Padre, por el gran amor que nos brindas a cada uno de nosotros, tus hijos, aquí en esta tierra. Te damos gracias, Padre, por nuestra familia que tenemos. Te damos gracias también por el Evangelio que nos ayuda a ser fuertes en todo momento de nuestras vidas. Te pedimos, Padre, en esta noche, que tu Espíritu nos ilumine para que podamos entender y aplicar las cosas que nos quieres decir por medio de tus líderes del Estaca Los Olivos. Te pedimos, Padre, que siempre puedas protegernos a cada uno de nosotros, tus hijos. Te pedimos también, Padre, que nos puedas ayudar a poder salir de esta pandemia. Te pedimos que bendigas a todos tus hijos e hijas que están pasando de esta enfermedad. Y te pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes desde sus hogares. Daremos un tiempo para los mensajes. El primer mensaje estará a cargo del presidente Nelson Fidel Pizarro Quiñones, el segundo consejero de la presidencia de Estaca de los Olivos. Luego tomaré un tiempo para poder dirigirme a ustedes y al finalizar el presidente Andrés Villegas Hurtado, presidente de la misión Perú Lima Oeste, y su amada esposa, la hermana Sandra Escobar de Villegas, se dirigirán a nosotros. Pediremos a la congregación poder entonar el himno intermedio, el numeral 5, Oh Dios de Israel. Apreciados hermanos, muy buenas noches. Ruego al Señor que todos ustedes se encuentren bien junto a las personas que aman, junto a sus familias, a sus seres queridos. Aquellos que están pasando desafíos de salud, ruego al Señor que los ayude a poder restablecerse y que los pueda sanar. Aquellos que han perdido algún ser querido y que han partido al otro lado del velo, ruego también que el Padre los pueda consolar, fortalecer y que puedan incrementar su fe y su testimonio acerca del plan de salvación a la que estamos sujetos todos nosotros aquí en la tierra. Es un privilegio poder ser parte de esta nuestra conferencia del Estaca Los Olivos. Durante este tiempo, en esta parte de la Viña del Señor, he podido conocer a muchos de ustedes, buenos hombres y mujeres dedicados al servicio del Señor, que a pesar de los desafíos que pasamos como parte de esta pandemia, han perseverado y magnificado sus responsabilidades. Sin embargo, el Señor necesita de más manos para sostener a los desvalidos, cargar sus cargas y llorar con los que lloran, y que las bendiciones de Dios se extiendan a través de nosotros a aquellos que lo necesitan, para engrandecer su obra y su evangelio aquí en la tierra. Se me ha pedido tratar sobre el poder, la autoridad y el convenio del santo sacerdocio. Aun cuando este mensaje está dirigido a los varones, este conocimiento debe llegar también a las mujeres para que conozcan la manera en que el Señor gobierna todas las cosas. Es importante conocer sobre el poder eterno de Dios y la naturaleza eterna del sacerdocio. La autoridad es un principio eterno que está en vigor por todo el universo. Todas las cosas que existen en el universo se rigen por una ley que emana del Señor nuestro Dios. El presidente Joseph E. Fielding Smith dijo lo siguiente: en Colombia y en otras formidables estrellas regentes, así como en el diminuto electrón infinitamente pequeño y del cual todas las cosas se componen, se manifiesta la autoridad divina en forma de ley inmutable. La materia llena todo el espacio y un Creador omnisciente e infinitamente sabio gobierna y dirige esa materia. En Doctrina y Convenios encontramos lo siguiente: a todos los reinos se ha dado una ley, y hay muchos reinos, pues no hay espacio en el cual no haya reino, ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor, y a cada reino se le ha dado una ley, y para cada ley también hay ciertos límites y condiciones. Todos los seres
que no se sujetan a estas condiciones no son justificados, porque la inteligencia se allega a la inteligencia, la sabiduría recibe la sabiduría, la verdad abraza a la verdad, la virtud ama a la virtud, la luz se allega a la luz, la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo. La justicia sigue su curso y reclama lo suyo. El juicio va ante la faz de aquel que se sienta sobre el trono y gobierna y ejecuta todas las cosas. Él comprende todas las cosas y todas las cosas están delante de él y todas las cosas están alrededor de él y él está sobre todas las cosas y en todas las cosas y por en medio de todas las cosas y circunda todas las cosas y todas las cosas son por él y de él, sí, Dios para siempre jamás. Y además de cierto os digo, él ha dado una ley a todas las cosas mediante la cual se mueven en sus tiempos y estaciones. Y sus cursos son fijos, sí, los cursos de los cielos y de la tierra que comprenden la tierra y todos los planetas, y se dan luz unos a otros, en sus tiempos y estaciones, en sus minutos, en sus horas, sus días, sus semanas, sus meses y sus años. Todos estos son un año para Dios, mas no para el hombre. La tierra rueda sobre sus alas, y el sol da su luz de día, y la luna da su luz de noche, y las estrellas también dan su luz, a medida que ruedan sobre sus alas en su gloria, en medio del poder de Dios. Para el Señor no existe nada que se dé sin su poder y autoridad, porque Él es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, todo lo puede y omnipresente, porque su influencia está en todo lugar, en todas las cosas, y todas las cosas dan testimonio de Él. Entonces, con su poder y autoridad el Señor nuestro Dios creó todas las cosas, y todas las cosas están dadas en perfecto orden y obedecen su autoridad. Ese poder y autoridad que emana del Padre, Él ha permitido que se le confiera a los hombres, para que puedan oficiar en las ordenanzas del Evangelio. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: el sacerdocio es parte del propio poder de Dios que Él confiere sobre sus siervos escogidos para que puedan obrar en su nombre en la proclamación del Evangelio y al oficiar en todas las ordenanzas del mismo. En Doctrina y Convenios 1 dice lo siguiente: lo que yo el Señor he dicho, yo lo he dicho, y no me disculpo, y aunque pasaren los cielos y la tierra, mi palabra no pasará, sino que todo será cumplida, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Ante esta cita, apreciados hermanos, podemos decir lo siguiente: ningún hombre tiene el poder o el derecho de tomar esta honra para sí mismo, a menos que sea llamado de Dios, como lo fue Aarón. No tiene autoridad para oficiar en ninguna de las ordenanzas del Evangelio. Si tal hiciere, su obra no es válida ni se reconoce en los cielos. El Señor ha dicho que su casa es una casa de orden, y ha dado el mandamiento de que ningún hombre ha de venir al Padre sino por su ley divina que se ha establecido en los cielos. El presidente Fielding enseñó lo siguiente: tocante al asunto de poseer el sacerdocio en la preexistencia, diré que allí existió una organización, tal como existe una organización aquí, y allí los hombres poseyeron la autoridad. Aquellos que fueron elegidos a cargos de confianza en el mundo de los espíritus poseían el sacerdocio. Después de que fuera expulsado del jardín de Edén, a Adán se le reveló el plan de salvación y sobre él se confirió la plenitud del sacerdocio. En calidad de Miguel, el príncipe, él posee las llaves de todas las dispensaciones, nombramiento que recibió de Jesucristo. Esto se relaciona con Doctrina y Convenio 78, que dice: y el que ha nombrado a Miguel por príncipe vuestro, y le ha sentado los pies, y lo ha puesto en alto, y le ha dado las llaves de la salvación bajo el consejo y dirección del muy santo, que es sin principio de días ni fin de vidas. El Señor mandó a Adán que enseñara a sus hijos los principios del Evangelio. Él mismo fue bautizado para la remisión de sus pecados, porque los mismos principios mediante los cuales se salvan los hombres en la actualidad fueron los principios por medios de los cuales los hombres fueron salvos al principio. Cuantos se arrepentían y eran bautizados recibían el don del Espíritu Santo por la imposición de manos. Desde Adán hasta el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo, ha habido momentos en que el Señor negó estos grandes privilegios y bendiciones al pueblo por causa de su rebelión y falta de voluntad de guiarse por los mandamientos y no escuchar la voz de sus profetas, quienes sí poseían el sacerdocio en su plenitud.
a saber, el sacerdocio mayor y el sacerdocio menor. Luego de la gran apostasía que surgió tras la muerte de los apóstoles de nuestro Salvador Jesucristo, donde el Señor quitó de entre los hombres su poder y su autoridad, esta fue restaurada como consecuencia de la salida a la luz del Libro de Mormón y del deseo genuino que tuvo un jovencito de 14 años al preguntarle al Señor a qué iglesia debería ser unida. Como consecuencia de la salida de este libro, la que por designio divino fue traducido por él mismo, por el profeta Joseph Smith, a medida que transcurría la traducción, se fue revelando las doctrinas, principios y ordenanzas salvadoras que llevaron al profeta a preguntar al Señor sobre esos asuntos. Tal es así que el 15 de mayo de 1929, José Smith y Oliver Cowdery recibieron de las manos de Juan el Bautista el sacerdocio de Aarón. A fines del mismo año, los profetas Pedro, Santiago y Juan les confirieron el sacerdocio de Melquisedec. Luego Moisés, con las llaves del recogimiento de Israel y la restauración de las 10 tribus de Israel. Elías, que vivió en la época de Abraham, con la restauración de los convenios y autoridades otorgados a Abraham en sus días, y Elías el profeta les confirió las llaves y autoridad que les permite hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a sus padres, actos que precederían al grande y terrible día del Señor, y para salvar a la tierra de ser herida con una maldición. Estas llaves también incluyen el poder para sellar. El profeta José Smith dijo: el sacerdocio ha sido restaurado línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. La aparición de diversos ángeles hizo que cada uno de ellos restaure su dispensación, sus derechos, sus llaves, sus honores, su majestad y gloria y el poder de su sacerdocio. Por lo tanto, entendemos que la plenitud del sacerdocio fue restaurado en la tierra y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días posee la autoridad de administrarla a través de la sucesión de los profetas de Dios, quienes poseen todas las llaves. El presidente Philip Smith enseñó: en la Iglesia se tiene el concepto de que cuanto más alto ascienda un hombre en cuanto a la autoridad del sacerdocio, tanto mayor es su responsabilidad de ser fiel en guardar los mandamientos del Señor, y que cuanto más limitada sea la autoridad que él tenga, tanto menor será su responsabilidad de ser fiel al Señor. En otras palabras, si un hombre es llamado a servir como obispo, como miembro del Sumo Consejo o como presidente de estaca, se espera que obre con circunspección y obediencia en el cumplimiento del cargo que él posea. De una de las autoridades mayores, el apóstol, por ejemplo, se espera que sea un santo de los últimos días, consecuente y fiel. Debe evitar toda práctica inicua y guardar todo mandamiento. En caso de que no lo hiciera, o si aún el obispo o el miembro del Sumo Consejo dejara de andar de conformidad con los mandamientos del Señor, toda la Iglesia se levantaría y declararía que se le debería requerir inmediatamente que marchara de acuerdo con sus deberes o fuese relevado de su responsabilidad. Mas si se trata de un elder, o de un 70, o de un sumo sacerdote ordinarios a quien no se ha dado ninguna responsabilidad especial, la mayoría de los miembros de la Iglesia parecen opinar que su conducta no es asunto de consecuencias muy graves. Parece que se ha enseñado al cuerpo de la Iglesia a pensar, aun cuando es incorrecto, que un elder en la Iglesia, si es que no ha sido llamado a un cargo de prominencia o autoridad, puede ser culpable de casi cualquier violación de los mandamientos y reglamentos de la Iglesia y no se le debe acusar de nada muy grave. En Doctrina y Convenios 84 dice lo siguiente: porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para el Señor no existe diferencia entre aquellos que poseen el sacerdocio para que deban ser felices y obedientes. El Señor no exaltará a aquel que tenga el mayor cargo de liderazgo en la Iglesia, sino a aquellos que viven anhelosamente consagrados o a la obediencia o a los mandamientos de nuestro Dios. Tanto el apóstol como el reciente sacerdote ordenado a elder tienen la misma responsabilidad de ser fiel a los principios y mandamientos del Evangelio, y más particularmente si ha recibido las ordenanzas de la casa del Señor. El castigo para ambos por la violación de este convenio del sacerdocio
vendrá tan pronta y tan seguramente sobre la cabeza del elder ordenado como del apóstol de la iglesia, que se aparte a caminos prohibidos y desatienda su deber. En Doctrina y Convenios 84, del 33 al 44, repasaremos el convenio y juramento del sacerdocio, la que hemos aceptado voluntariamente, el cual se nos ha conferido por aquel que tiene la autoridad de Dios. La cita empieza así: porque quienes son fieles hasta obtener estos dos sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Llegan a ser hijos de Moisés y de Aarón, y la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. Y también todos los que reciben este sacerdocio a mí me reciben, dice el Señor, porque el que recibe a mis siervos me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a mi Padre, y el que recibe a mi Padre recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. Y esto se va de acuerdo con el juramento y el convenio que corresponden a este sacerdocio. Así que todos los que reciben el sacerdocio reciben este juramento y convenio de mi Padre, que Él no puede quebrantar, ni tampoco puede ser traspasado. Pero el que violar este convenio después de haberlo recibido y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Y hay de todos aquellos que no obtengan este sacerdocio que habéis recibido, el cual ahora confirmo por mi propia voz desde los cielos sobre vosotros que estáis presentes este día, y aún os he encomendado a las huestes celestiales y a mis ángeles. Y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se nos manda explícitamente que vivamos de acuerdo a los convenios que hemos hecho al Señor, que seamos obedientes al cumplimiento de los mandamientos. No existe exaltación en el reino de Dios sin la plenitud del sacerdocio. ¿Cómo podría un hombre ser heredero en ese reino sin el sacerdocio? Aun cuando las hermanas no poseen el sacerdocio, ellas comparten la plenitud de sus bendiciones en el reino celestial con sus esposos. Estas bendiciones se obtienen mediante la obediencia a las ordenanzas y convenios de la casa del Señor. Para obtener la plenitud del sacerdocio no es necesario que un hombre llegue a ser presidente de la iglesia. Todo hombre que es fiel y está dispuesto a recibir estas ordenanzas y bendiciones obtiene una plenitud del sacerdocio. Y el Señor ha dicho que un hombre a la vez posee las llaves del sacerdocio sobre la tierra. Solo un hombre a la vez tiene el poder para recibir revelaciones para toda la iglesia. Pero el Señor ha dispuesto que todo varón en esta iglesia, por medio de su obediencia, reciba la plenitud del sacerdocio mediante las ordenanzas del templo del Señor. Esto no se puede recibir en ningún otro lado, sino por aquellos que poseen la autoridad y el poder de administrar todas las ordenanzas que permiten llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces, apreciados hermanos, esta es la gran bendición que muchas veces pasamos por alto, especialmente cuando somos llamados y sostenidos para ser ordenados con el oficio de elder. Y el que recibe a mi Padre, que lo hacemos cuando somos obedientes, recibe el reino de mi Padre. Por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado. Esa es la promesa que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros cuando somos obedientes y fieles y honramos el convenio que hemos hecho ante Él. Pensemos en aquella bendición que necesitamos en nuestra vida. Todo esto se basa en la fidelidad y en magnificar el llamamiento recibido. En contraparte a esta promesa, el Señor también declaró: el que violar este convenio después de haberlo recibido y lo abandonare totalmente, no recibirá perdón de los pecados en este mundo ni en el venidero. Entonces el Señor también ha establecido la manera en la que nosotros seremos juzgados si es que nosotros desobedecemos o no cumplimos con la parte del convenio. Aún no entendemos la magnitud del convenio que hemos hecho al Señor al aceptar y poseer este santo sacerdocio. El presidente Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: «Oh, si tan solo pudiéramos grabar esto en la mente de todo hombre cuando es llamado a recibir el sacerdocio. Así pues, únicamente aquellos que magnifiquen su llamamiento
serán escogidos. Todos los varones que poseemos el sacerdocio de Melquisedec hemos recibido este juramento y convenio de ser fieles delante del Señor. Este poder que Él comparte con nosotros, sus hijos, permite que podamos bendecir a todos sus hijos aquí en la tierra, y en especial a nuestra familia. Qué bendición de aquel hombre fiel y diligente, que bendice a su esposa y a sus hijos con amor y bondad, y que el poder de Dios fluye a través de él, y entendemos con exactitud lo que él ha prometido. Y yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que yo os digo, mas si no hacéis lo que yo os digo, ninguna promesa tenéis. Que el Señor nos bendiga, apreciados hermanos, que seamos verdaderos sacerdotes del Señor, investidos de poder, que fluye a través de nuestra fidelidad, obediencia y diligencia para bendecir la vida de todos sus hijos en la tierra. Que nos arrepintamos si por alguna razón hemos violado estos convenios, o tal vez hemos pasado por alto nuestras responsabilidades. Nuestro Salvador Jesucristo pagó por esos pecados. Tomemos su sangre y seamos redimidos, porque Él dijo: aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Apreciados poseedores del sacerdocio, esta es la obra del Señor. Que podamos comprender y entender cada una de las promesas, que podamos repasar los convenios que hemos hecho al recibir este santo sacerdocio, que podamos obrar con diligencia, que podamos obrar con justicia, que podamos ser perseverantes, que magnifiquemos nuestro sacerdocio, que magnifiquemos nuestro llamamiento que el Señor nos ha dado en este tiempo, que tengamos siempre el deseo de poder servirle a Él, que podamos estar anhelosamente consagrados en su obra, que el Señor nos cuide, nos proteja y nos ayude, que podamos entender todas las promesas que el Señor nos ha dado, de poder ser copartícipes de su creación, y que podamos nuevamente reunirnos con Él. Y todo esto lo comparto con mucho amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apreciados hermanos y hermanas, es un privilegio para mí poder dirigirme a cada uno de ustedes durante este tiempo en la conferencia de Estaca Los Olivos. Se me ha asignado el poder compartir un tema basado en el discurso del elder Tania Huacolo, que dio en la conferencia de abril del 2018, que lleva como título: Las ordenanzas de salvación nos darán una luz maravillosa. Me regocijo con cada uno de ustedes en el Evangelio o la doctrina de Cristo. El Señor le dijo a Abraham que por medio de su posteridad y el sacerdocio, todas las familias de la tierra serían bendecidas, con las bendiciones del Evangelio, sí, de vida eterna. Estas bendiciones prometidas del Evangelio y el sacerdocio fueron restauradas a la tierra, y luego, en 1842, el profeta José Smith administró la investidura a un número reducido de hombres y mujeres. Mercy Fielding Thompson era una de ellas. El profeta le dijo: esta investidura la sacará de las tinieblas a una luz maravillosa. Hoy deseo centrarme en las ordenanzas de salvación, las cuales nos darán a ustedes y a mí una luz maravillosa. En el libro Leales a la Fe dice: una ordenanza es un acto sagrado y formal realizado por la autoridad del sacerdocio. Las ordenanzas, que son esenciales para la exaltación, se llaman ordenanzas de salvación y comprenden el bautismo, la confirmación, la ordenación al sacerdocio de Melquisedec para los varones, la investidura del templo y el sellamiento del matrimonio. El elder David Ed Bednar enseñó: las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la iglesia restaurada del Señor constituyen canales autorizados por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Como una moneda con dos caras, todas las ordenanzas salvadoras van acompañadas de convenios con Dios. En la guía de las Escrituras aprendemos que un convenio es un acuerdo entre Dios y el hombre. Aunque las dos partes no se encuentran al mismo nivel, Dios fija las condiciones del convenio y el hombre acuerda lo que él pida. A cambio, Dios promete ciertas bendiciones basadas en esa obediencia. Dios nos ha prometido bendiciones si honramos fielmente dichos convenios.
Recuerdo en mi propia experiencia al conocer la iglesia, mi renuencia a poder aceptar el bautismo. Incluso recuerdo que tenía deseos de poder servir una misión sin haberme bautizado. Recuerdo cuando los misioneros me hablaban acerca del bautismo y de poder hacer convenios con el Señor en la iglesia, y yo les decía que quería salir a la misión sin la necesidad de verme bautizado. Definitivamente no estaba entendiendo bien algunos principios. Siento con mucha gratitud hoy, después de casi 15 años de haberme bautizado, gratitud por los misioneros tan inspirados que pudieron enseñarme el Evangelio. Al usar de manera inspirada las Escrituras, me hicieron una pregunta que cambió mi vida. Que hoy, si es que hay alguien acá que está conociendo la iglesia y desea poder hacer convenios con El Salvador, agradeceré que ponga bastante atención y espero que sea de ayuda. En el libro de Mormón había un profeta que se llamaba Alma y hizo unas preguntas en las aguas de Mormón. Él les dijo: os digo ahora, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor, como testimonio ante Él de que habéis concertado un convenio con Él, de que lo serviréis y guardaréis sus mandamientos para que Él derrame su espíritu más abundantemente sobre vosotros? El día que me hicieron esta pregunta, absolutamente nada me impedía. Y empecé en este camino maravilloso de los convenios del Señor. Les animo a cada uno de ustedes a meditar en esta pregunta. ¿Qué os impide? En la situación en la que se encuentren, si ya son miembros, ¿qué les impide concertar mayores convenios con el Señor? ¿Recibir su investidura? ¿Poder sellarse en el templo? ¿Qué les impide? Y si no son miembros aún, ¿qué les impide bautizarse? Estoy seguro que no tendrán una respuesta negativa, sino todo lo contrario, las respuestas que reciban serán positivas. El profeta Amulek declaró en las Escrituras: esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. La gran pregunta a la que nos lleva esta escritura es: ¿cómo nos preparamos? La respuesta es sencilla: es a recibir ordenanzas dignamente. Además, debemos, en palabra del presidente Russell M. Nelson, mantenernos en la senda del convenio. El presidente Nelson, cuando enseñó esto, él dijo: su compromiso de seguir al Salvador haciendo convenios con Él y luego guardando esos convenios abrirá la puerta a cada privilegio y bendición espirituales que están disponibles para las mujeres, los hombres y los niños en todas partes. Me siento agradecido por los convenios que he realizado con el Señor y las ordenanzas en las que he participado. Hace poco, menos de medio año, mi hija Abril cumplió 8 años y ella pudo hacer un convenio con el Señor, su primer convenio, que fue el bautismo, y tuve el privilegio de bautizarla. Me siento agradecido al Señor por este privilegio y por los convenios en nuestras vidas. Hace muchos años el presidente Boyka Packer advirtió: un buen comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad. Por favor, presten atención a esto. Un buen comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad. Qué sabias son las palabras del Elder Packer. De hecho, necesitamos no solo las ordenanzas y los convenios para regresar a nuestro Padre, sino también a su Hijo Jesucristo y su expiación. El rey Benjamín enseñó que solo en el nombre de Cristo y por medio de Él puede llegar la salvación a los hijos de los hombres. Mediante su expiación, Jesucristo nos redimió de las consecuencias de la caída de Adán e hizo posible nuestro arrepentimiento y futura exaltación. Por medio de su vida, Él nos dio el ejemplo para que recibamos las ordenanzas de salvación en las cuales, como dice la Escritura, se manifiesta el poder de la divinidad. Después de que el Salvador recibió la ordenanza del bautismo para cumplir con toda justicia, Satanás lo tentó. De igual modo, hermanos, nuestras tentaciones no terminan luego del bautismo o luego del sellamiento, pero recibir las sagradas ordenanzas y honrar los convenios relacionados con ellas nos llena de una luz maravillosa y nos da fortaleza para resistir y superar las tentaciones. Confiemos en el Señor plenamente de que Él estará a nuestro lado y nos ayudará a sobrellevarlas. Isaías profetizó que en los últimos días la tierra se contaminó porque cambiarán la ordenanza.
Una advertencia revelada al profeta José Smith, fue que algunos con sus labios honran al Señor, pero enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Pablo también advirtió, hermanos, en las Escrituras, que muchos tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. Recuerden, hermanos, a estos debemos evitar. Las muchas distracciones y tentaciones de la vida son como lobos rapaces en nuestras vidas. El verdadero pastor es aquel que prepara, protege y advierte a las ovejas y al rebaño cuando se acercan los lobos. Como siervos que procuramos emular la vida perfecta de buen pastor, ¿no somos pastores de nuestra propia alma, así como también de otras? Les invito a reflexionar en esta pregunta. ¿No somos pastores de nuestra propia alma, así como también de otros? Con el consejo de los profetas, videntes y reveladores, a quienes sostenemos, y con el poder y el don del Espíritu Santo, podemos ver venir a los lobos si estamos alertas y preparados. Por el contrario, cuando pastoreamos nuestra alma y la de otras personas de forma descuidada, podemos esperar que haya víctimas. El descuido produce víctimas. Invito a cada uno de nosotros a ser un pastor fiel. Empecemos pastoreándonos a nosotros y luego a las demás personas. Para finalizar, me gustaría compartir algo de vital importancia que pueda ayudarnos a renovar nuestros convenios. La Santa Cena. Es una ordenanza que nos ayuda a permanecer en la senda, y tomarla dignamente es evidencia de que estamos guardando los convenios relacionados con todas las demás ordenanzas. Es probable que en estos tiempos de pandemia algunos no puedan participar de la Santa Cena al no tener un poseedor del sacerdocio en el hogar. Les animo a seguir el consejo de los líderes, a poder recordar las oraciones sacramentales y poder estudiarlas con un espíritu de oración. Y a los poseedores del sacerdocio les animo a conservarse dignos en todo momento de la confianza del Señor, a pedir la respectiva autorización del obispo para poder participar de esta bella ordenanza y ser una bendición en su familia. Invito, apreciados hermanos, a cada uno de nosotros a preguntarnos, ¿qué ordenanzas, entre ellas la Santa Cena, necesito recibir? ¿Y qué convenios necesito hacer, guardar y honrar? Les prometo que participar en ordenanzas y honrar los convenios que se relacionan con ellas les darán una luz maravillosa y protección en este mundo cada vez más oscuro. Yo sé con todo mi corazón, apreciados hermanos, de que Jesucristo vive. Gracias a Él podemos tener las ordenanzas en este tiempo y disfrutar de ello. Sé que la iglesia es verdadera, lo sé con todo mi corazón. Estoy agradecido porque tenemos un profeta en este tiempo que nos guía y nos recuerda la importancia de las ordenanzas. En la última conferencia general se anunciaron 20 templos, lo cual ayudará a poder seguir la obra de salvación y que más miembros puedan participar de diferentes ordenanzas. Sé que José Smith fue un profeta del Señor y que el libro de Mormón también nos enseña acerca de la importancia de las ordenanzas y los convenios que los pueblos antiguos hicieron con el Señor. Lo sé con todo mi corazón. Les expreso mi amor, les expreso el deseo de poder abrazarles a cada uno a la distancia y de que animarles a poder seguir adelante con mucha fe. El futuro siempre será prometedor y si nosotros ponemos nuestra plena confianza en el Señor, Él nos bendecirá. La manera de mantenernos firmes e inquebrantables en el Evangelio es mediante los convenios. No hay mayor lugar donde podamos hallar mayor seguridad sino es durante los convenios del Señor. Lo sé con todo mi corazón y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Es un privilegio estar con ustedes aquí en esta sesión de la conferencia Destaca. Presidente Litano, muchísimas gracias por la invitación y por pensar en nosotros. Vamos a comenzar con la hermana Villegas para que ella pueda compartir el mensaje que hemos preparado para ustedes en esta noche. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Me uno a las palabras de mi esposo en gratitud al presidente Litano por esta invitación a participar de la conferencia de la Estaca Los Olivos. Siempre será un gozo y una bendición poder participar en esta conferencia y compartir nuestros sentimientos, nuestro testimonio y gracias de nuevo por esta oportunidad. Hoy
quisiéramos hablar de un tema muy especial, un tema que llena nuestro corazón de esperanza, de gratitud, de gozo. Cuando pienso en este tema, vienen a mí muy lindos sentimientos. El presidente Boyka Packer describió el tema del que voy a hablar como un tesoro de sabiduría e inspiración y consejo. Y en realidad lo es. Es un tesoro de consejo, de conversión y de nutrición espiritual. Y hoy quisiéramos hablar acerca de este maravilloso regalo, esta maravillosa bendición con que nuestro Padre Celestial nos ha bendecido nuestro paso por esta tierra, y es el Libro de Mormón. Y para iniciar, quisiera leer una frase que me puse a mirar, y siempre que he tenido la bendición y la oportunidad de comenzar a leer el Libro de Mormón desde mis más tiernas edades, desde que era una niña, una jovencita, siempre he subrayado, y siempre que lo comienzo vuelvo y lo subrayo, porque es poderosa esta frase. La dijo el profeta José Smith en la introducción del Libro de Mormón, y dijo: declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra. Mis queridos hermanos y hermanas, quiero testificar de esta verdad. No tengo ninguna duda que este libro es el libro más correcto que ha existido sobre esta tierra. No tengo ninguna duda que este libro es un libro de Dios. En la hoja del prefacio o la portada, como lo conocemos en el Libro de Mormón, hay unas frases poderosas acerca de esta confirmación, o de esta frase que el profeta José Smith habló que era el libro más correcto, y donde demuestra claramente estas palabras que es un libro de Dios. Y dice en las primeras líneas de la portada: escrito por vía de mandamientos, por el espíritu de profecía y de revelación, escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios para que sea interpretado. Más adelante dice: escondido para los propósitos del Señor. Y más adelante dice: a interpretarse por el don de Dios. Todas estas frases: escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía, revelación, escondido, sellado para los fines del Señor, ha de aparecer por el don y el poder de Dios, y a interpretarse por el don de Dios, son afirmaciones certeras de que este libro es un libro de Dios. Y tal vez para muchas personas que de pronto quieran encontrar la veracidad de estas palabras por el raciocinio o el pensamiento simplemente humano, y más en una sociedad, en un mundo donde vivimos, donde las personas necesitan pruebas y necesitan evidencias para poder creer en las cosas, tal vez leer esto les cuesta un poquito, pero sin duda poder ver la evidencia de su veracidad y su validez no se va a encontrar muy claramente ni en la antropología, ni en la arqueología, tal vez ni los libros de historia escritos hace mucho tiempo, ni en el estudio de la lingüística, ni de las razas, ni en ningún estudio tal vez se pueda encontrar la veracidad, aunque podrían estos estudios confirmar su veracidad. Sin duda alguna, la veracidad y la certeza de que este libro es real y es un libro de Dios yace dentro del mismo libro. La veracidad y la certeza de su divinidad yace en la bendición de poder leerlo. Y es ahí cuando comenzamos a tener ese testimonio de que este libro es un libro de Dios, y como dijo el profeta José Smith, es el libro más correcto sobre la tierra. En sus últimas palabras, antes de sellar y guardar el libro, el profeta Moroni, en Moroni 10, del 3 al 5, escribió a todas las personas para las que íbamos a tener la bendición de leer y conocer el Libro de Mormón, y nos dio la clave para poder saber y buscar un testimonio de la veracidad y la divinidad de este maravilloso libro. Y en Moroni 10:3 él dice: he aquí, quisiera exhortaros a que cuando leáis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leáis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres desde la creación de Adán hasta el tiempo en que recibáis estas cosas. Y que lo meditéis en vuestro corazón. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará
la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podéis conocer la verdad de todas las cosas. Si acá hay alguna persona que está conociendo la iglesia y todavía está buscando un testimonio de la veracidad del libro de Mormón, búsquela aquí mismo. Lean el libro de Mormón. Y a medida que lean el libro de Mormón, el Espíritu les va a testificar, si es su deseo, que este libro es la palabra de Dios y que su origen es divino. Y no tengo ninguna duda de eso. Y a medida que lo seguimos leyendo, las personas que hemos tenido la bendición de leerlos antes, podemos tener la certeza de que este es el libro más correcto porque es un libro de Dios. Lo segundo que quiero testificar acerca del libro de Mormón a ustedes, vivimos en un mundo en este momento donde estamos viviendo momentos difíciles, donde la iniquidad ha cogido bastante fuerza entre los hijos de Dios acá en la tierra. Y a veces nos preguntamos qué nos va a proteger del pecado, qué nos va a dar consuelo y paz en estos momentos de angustia. Y yo les puedo asegurar y estoy totalmente convencida de que un testimonio firme de nuestro Salvador Jesucristo, de su Evangelio, nos ayudará a mantenernos a salvo del peligro y a encontrar gozo y felicidad a pesar de los momentos difíciles. En esas frases maravillosas que siempre he subrayado cuando comienzo a leer el libro de Mormón, también está una frase, una aseveración poderosa que está en la portada y dice: para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y en la introducción también hay otras frases como: se entregaron las planchas a José Smith, quien las tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo y adicional de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su Evangelio podrán salvarse. Más arriba también dice: en él se expone la doctrina del Evangelio, se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Como lo dice su portada o su pasta, otro testamento de Jesucristo. El libro de Mormón junto con la Biblia son un testimonio poderoso y real de la divinidad de Jesucristo, del papel maravilloso de Jesucristo en el plan central de nuestro Padre Celestial. El libro de Mormón testifica y nos enseña acerca del Evangelio de Jesucristo, de la doctrina de Cristo y cómo si lo buscamos y nos acercamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, la expiación y su sacrificio expiatorio puede hacer de nosotros nuevas criaturas y podemos regresar de nuevo a la presencia de nuestro Padre Celestial. No tengo duda que en estos momentos difíciles tener un testimonio de Él, de Jesucristo, parecernos más a Él, es lo que nos ayudará a sobrellevar los momentos difíciles. Y el libro de Mormón, les testifico, les ayudará a encontrar esa verdad acerca de Jesucristo, el Salvador del mundo, y saber que Él es Jesús el Cristo. Y por último, el profeta José Smith también dijo en esas palabras de la introducción que declaré a todos los hermanos que el libro de Mormón es el libro más correcto, y después dijo, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. No tengo duda de eso. A través de las historias de todas las personas maravillosas que están en el libro de Mormón, siempre hemos aprendido, ¿verdad? Fue un libro escrito hace mucho tiempo, pero para nosotros en esta época. Sus enseñanzas, sus lecciones de vida nos ayudan también a superar nuestras dificultades en este momento. A veces vamos a encontrar la respuesta a las preguntas del alma o a nuestras inquietudes o preocupaciones literalmente en un versículo como si fueran escritos para nosotros. Otras veces aprenderemos estas lecciones de las personas del libro de Mormón, pero otras veces simplemente la influencia y el especial poder que trae leer el libro de Mormón nos ayudará a tener siempre la compañía del Espíritu con nosotros para poder hacer frente a nuestros desafíos. Testifico que este es un libro poderoso, que es un libro escrito para nosotros y que contiene la plenitud del Evangelio. Los invito a que puedan leerlo todos los días. Solamente si tienen duda de ellos, abran sus hojas, léanlo. Pueden que encuentren la respuesta específica o simplemente después de que cierren las hojas,
van a sentir ese gozo de leerlo y van a tener la influencia maravillosa del Espíritu y ese especial poder que trae la lectura del libro de Mormón. Testifico de esto. Este libro ha bendecido mi vida y me ha enseñado en cada una de las etapas de mi vida, cuando era una niña, cuando era una joven, cuando me casé y ahora que soy madre. Este libro ha traído para mí fe, esperanza y conocimiento. Testifico de él, testifico que Jesucristo es mi Salvador y mi Redentor. Lo sé porque el Espíritu me lo ha hecho saber, porque el libro de Mormón me ha testificado de él. Y dejo estas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermana Villegas. Pienso que ya nos ha dado suficientes razones y motivaciones para permitir que el libro de Mormón cobre vida en nuestras propias vidas. Yo voy a intentar hacer lo mismo que la hermana Villegas acaba de hacer, compartir con ustedes algunas evidencias adicionales que nos animen con muchísima mayor fuerza a permitir que el libro de Mormón cobre vida en nuestras propias vidas. Ustedes lo saben, sin lugar a dudas, si hay algo que diferencia a la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, a otras iglesias, es el libro de Mormón. Es, de cierto, la clave de nuestra religión y la clave de nuestra propia conversión, de todo lo que sucede en este proceso de prepararnos para hacer convenios con nuestro Padre Celestial. En la Conferencia General de Octubre de 1986, el presidente Benson dijo lo siguiente: hay 3 formas en que el libro de Mormón es la clave de nuestra religión. Es la clave en el testimonio de Jesucristo, es la clave en nuestra doctrina y es la clave del testimonio. Entonces, la primera forma, el libro de Mormón es la piedra clave de nuestro testimonio de Jesucristo, quien a la vez es la piedra angular de todo lo que hacemos en la iglesia. Testifica de su realidad, su testimonio del Maestro es claro, puro y lleno de poder. Eso encontramos en el libro de Mormón. Gran parte del mundo cristiano actual rechaza la divinidad del Salvador, pone en tela de juicio su nacimiento milagroso, su vida perfecta y la realidad de su gloriosa resurrección. Pero el libro de Mormón enseña en términos claros e inequívocos y de manera muy simple la autenticidad de todos estos hechos. Segunda forma, en el libro de Mormón encontramos la plenitud de las doctrinas necesarias para nuestra salvación, es decir, la doctrina de Cristo. Y la encontramos de una manera clara y sencilla, a fin que incluso los niños puedan aprender los senderos de la salvación y la exaltación, de una manera muy clara. El libro de Mormón ofrece muchas cosas que ensanchan, que abren nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de la doctrina de salvación. Sin él, mucho de lo que se enseña en otras escrituras no sería tan claro y tan precioso. Y la tercera forma que mencionó el presidente Benson, el libro de Mormón es la piedra clave del testimonio. Al igual que un arco, ¿cierto?, que tiene una piedra en la mitad, que es la piedra clave en ese arco, si lo quitamos esa piedra se va a derrumbar el arco. Así también toda la iglesia permanece o cae con base en la veracidad del libro de Mormón. Entonces, si el libro de Mormón es verdadero, uno debe aceptar las afirmaciones de la restauración de la iglesia y todo lo que la acompaña. ¿Se imaginan? Ahora, Predicar mi Evangelio está lleno de muchísimas citas que nos recuerdan la importancia del libro de Mormón en nuestra propia conversión. Voy a comentarles algunas de ellas y espero pues que estas citas nos ayuden a todos en nuestra propia conversión y en nuestro esfuerzo por ayudar a otras personas, especialmente a nuestros seres queridos, a progresar y a prepararse para ser convenios sagrados con el Señor. Entonces, les voy a citar algunas de tantas citas que existen en el Predicar mi Evangelio. La primera, el libro de Mormón combinado con el Espíritu es el instrumento más poderoso que usted tiene para la conversión, tanto a nivel personal o si queremos ayudar a otras personas. Les cuento que esta es una de las citas preferidas de nuestro querido y recordado Elder Falabella. Entonces ya sabemos cuáles son los instrumentos más importantes que tenemos para la conversión. El libro de Mormón combinado con el Espíritu. Otra cita adicional. Una parte esencial de la conversión es recibir el testimonio del Espíritu Santo de que el libro de Mormón es verdadero. Y estamos en ese proceso al hacer lo que la hermana Villegas nos ha recomendado y lo que les voy a recomendar a continuación. Dice otra cita en el Predicar mi Evangelio: tenga confianza que el Espíritu Santo testificará a cualquier persona que lea el libro de Mormón, que medite sobre su contenido y le pregunte a Dios si es verdadero con corazón sincero, con verdadera intención y con fe en Cristo. Eso es una promesa que es muy clara. Al leer, meditar y orar acerca del libro de Mormón son pasos críticos para una conversión perdurable. Queremos estar conversos por siempre, que perdure nuestra conversión, debemos adquirir un testimonio del libro de Mormón.
el estudio regular de las Escrituras, particularmente del Libro de Mormón, la asistencia habitual a la iglesia, ahora de manera virtual, y la oración sincera nos ayudan a sentir el poder del Espíritu Santo y a descubrir la verdad de todas las cosas. Aquí hay otra promesa muy interesante: cuando oramos con fe, sinceridad y verdadera intención, eso sí, con el compromiso de actuar de conformidad con las respuestas que recibimos, con el deseo de hacer algo al respecto, Dios contestará nuestras preguntas. ¡Qué gran promesa! Ahora les quiero hacer unas preguntas para que meditemos por unos cuantos segundos. ¿Qué tan convertido estoy yo, cada uno de ustedes, al Libro de Mormón? ¿Estoy leyendo y meditando a diario en las enseñanzas del Libro de Mormón? ¿Acaso necesito mejorar en mi estudio personal del Libro de Mormón? ¿El Libro de Mormón hace parte fundamental de mis planes diarios de lectura y de estudio? ¿Necesito fortalecer mi propia conversión al Libro de Mormón? ¿Qué estoy haciendo para lograrlo? Algunas preguntas para meditar. Cuando adquirimos un testimonio del Libro de Mormón, automáticamente recibimos una serie como de testimonios adicionales que sin duda afianzarán nuestra propia conversión al Evangelio de Jesucristo. Quiero citar algunas palabras del presidente Gordon B. Hinckley en el libro Las enseñanzas de los presidentes de la iglesia, en el capítulo 16. Hay una parte de este libro que tiene como título El poder del Libro de Mormón. Y encontramos algo muy interesante. Dice lo siguiente: el testimonio del Libro de Mormón lleva a la convicción de otras verdades. Entonces, por favor, presten atención a esta serie de eventos que les voy a relatar en este momento, que automáticamente se desencadenan cuando adquirimos un testimonio del Libro de Mormón. Entonces, escuchen, miren lo que pasa. Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces Dios vive. En sus páginas hay un testimonio tras otro del solemne hecho de que nuestro Padre Celestial es real, que su trato es personal y que ama a sus hijos y procura la dicha de ellos. Primer evento que se desencadena. Otro: si el Libro de Mormón es verdadero, entonces Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios en la carne, que nació de María, una virgen más hermosa que toda otra virgen. Porque el libro así lo testifica en una descripción inigualada en toda la literatura. ¿Qué otros eventos se desencadenan? Si el Libro de Mormón es verdadero, entonces vamos a saber que Jesús es en verdad nuestro Redentor y el Salvador del mundo. Si el Libro de Mormón es verdadero, José Smith fue un profeta de Dios, porque fue el instrumento en las manos de Dios para sacar a luz este testimonio de la divinidad de nuestro Señor. Todavía faltan más eventos que se desencadenan al adquirir un testimonio del Libro de Mormón. Escuchen: si el libro es verdadero, nuestro presidente de la iglesia, el profeta Russell M. Nelson, realmente es un profeta de Dios y que posee todas las llaves, los dones y poderes y autoridad que tuvo el profeta José Smith, quien sacó a la luz esta obra en los últimos días. Si el Libro de Mormón es verdadero, la iglesia es verdadera porque la misma autoridad bajo la cual salió a la luz ese sagrado registro está presente y se manifiesta entre nosotros hoy en día. Si el Libro de Mormón es verdadero, la Biblia es verdadera también. La Biblia es el testamento del viejo mundo. El Libro de Mormón es el testamento del nuevo mundo. Se complementan. El presidente Hinckley dijo al final de estas enseñanzas, en este libro de los presidentes de la iglesia, dijo lo siguiente: no conozco ningún otro escrito que describa con tanta claridad las trágicas consecuencias que sobrevienen a las sociedades que siguen cursos contrarios a los mandamientos de Dios. No hay ningún otro testamento que ilustre con tanta claridad el hecho de que cuando el hombre y las naciones andan en el temor de Dios y obedecen sus mandamientos, prosperan y progresan. Pero cuando hacen caso omiso de Él y su palabra, sobreviene una decadencia que, a menos que sea contrarrestada por la rectitud, conduce a la impotencia y a la muerte. El Libro de Mormón es una afirmación del proverbio del Antiguo Testamento que dice: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta de los pueblos. Qué bonito, ¿no? Ahora, mis estimados hermanos y hermanas, permitamos que el Libro de Mormón se convierta en el instrumento más poderoso en nuestra propia conversión. No existe un libro que pueda ayudarnos más a acercarnos a Jesucristo que este maravilloso libro. En sus páginas encontramos, como dijo la hermana Villegas, la respuesta a todas las preguntas del alma. Nuestra invitación esta noche es que permitamos que el Libro de Mormón cobre vida en nuestras propias vidas, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestra comunidad, en toda la vida de la gente que conocemos y tanto queremos.
para citar últimamente y recalcar las palabras tan importantes que la hermana Villegas compartió con ustedes y que aparecen en la introducción al principio del libro de Mormón, las palabras del profeta José Smith, dijo lo siguiente: declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, esperemos que esta serie de evidencias y de citas, de palabras de los profetas y diferentes aseveraciones que encontramos en las Escrituras sean motivos suficientes para que ustedes puedan permitir que el libro de Mormón cobre vida en sus propias vidas y que ustedes se esfuercen por acercarse más a Jesucristo a través de este maravilloso libro. Y lo compartimos con ustedes en el nombre sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Agradecemos la participación de los discursantes hasta este momento. El último mensaje, tendremos el placer de poder escuchar a nuestro presidente de Estaca, el presidente Román Jenkins Litano Montero, quien se dirigirá a la congregación. Para finalizar, entonaremos el último himno, el numeral 40, que firme cimientos. La última oración estará a cargo del presidente Alex Michel Vargas Valderrama, el presidente del Quórum de Élderes del barrio Villasol. Muchas gracias, hermanos. Bien, gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de adultos de nuestra conferencia de Estaca de este abril del 2021, un año muy retador para cada uno de nosotros y sin embargo de mucha fortaleza, y esta conferencia pues ya por los mensajes que hemos escuchado hemos podido percibir que la intención es que podamos fortalecer nuestro testimonio en el conocimiento de las ordenanzas y los convenios que hemos ido realizando.
Asimismo, las herramientas que tenemos, como lo ha explicado el presidente Villegas y su esposa, el Libro de Mormón es nuestro consuelo, nuestra fortaleza, nuestro baluarte para nosotros seguir firmes y constantes. El Libro de Mormón y las ordenanzas y los convenios nos permiten que poco a poco nosotros podamos seguir siendo firmes en la senda que nos llevará a la vida eterna. Quisiera mencionarles un párrafo acerca de lo que nos mencionó el elder Henry B. Eyring con respecto a lo que meses atrás dijo el presidente Russell M. Nelson. Él habló acerca de lo que nosotros sentimos o cómo sentimos al Salvador dentro del templo. Y me gusta la parte que él dice cuando menciona: lo entendemos a él, comprendemos su obra y su gloria y comenzamos a sentir el impacto infinito de su vida incomparable. Asimismo, él menciona de que si nosotros no vamos lo suficientemente puros al templo, es difícil poder sentir y poder comprender la obra del Señor y poder recibir un testimonio y revelación. Él dice que cuando somos dignos de recibir esa enseñanza, la esperanza, el gozo y el optimismo pueden crecer a lo largo de nuestra vida por medio de nuestra experiencia en el templo. Y esa esperanza, ese gozo y ese optimismo están disponibles solos al aceptar las ordenanzas que se realizan en los santos templos. Entonces, mis queridos hermanos, esto para nosotros es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy nosotros como adultos de esta estaca? Es comprender qué es lo que a nosotros nos corresponde en este lado del convenio, en este lado del trato que hemos hecho con el Señor. Y para eso vamos a recordar un poco los conceptos y comprender un poquito mejor cuáles son las cosas que se acuerdan, qué es lo que yo hago, qué es lo que yo al realizar la ordenanza firmo para que me sean recibidas las bendiciones. Entonces, en la guía de estudio de las Escrituras leemos que un convenio es una promesa entre dos partes. Dios fija las condiciones del convenio y el hombre acuerda hacer lo que él pida. Dios nos promete ciertas bendiciones a cambio de que guardemos los términos que aceptamos cuando hacemos el convenio. Guardar nuestros convenios es un compromiso de llegar a ser como el Salvador. Y cuando recibimos estas ordenanzas de salvación y guardamos los convenios de ellas, la expiación de Cristo entra en vigencia en nuestras vidas y podemos recibir la máxima bendición, como lo podemos encontrar en Doctrina y Convenios 14:7, cuando dice: si guardáis mis mandamientos y perseveráis hasta el fin, tendrás la vida eterna, que es el mayor de todos los dones de Dios. Ahora hablemos el primer convenio que nosotros hacemos en el bautismo. Cuando nos bautizamos, hacemos un convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y de recordarlo siempre y de guardar sus mandamientos. Y además le prometemos de servirle hasta el fin. Esa es nuestra parte. La parte que el Señor nos da, dice que Él nos promete, si nos arrepentimos de nuestros pecados, podemos ser perdonados. Siempre podremos tener su Espíritu con nosotros y una promesa que se hace posible al recibir el don del Espíritu Santo. Cuando hacemos estos convenios en estas ordenanzas, nosotros los relacionamos con todas las demás ordenanzas de salvación que tiene este sendero hacia la vida eterna y forman parte de nuestro progreso. En la Santa Cena nosotros recordamos, si bien es cierto, recordamos el sacrificio del Salvador. Además, nosotros meditamos los convenios que hemos hecho al tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, de recordarle siempre y de guardar sus mandamientos. Y a su vez, Dios nos brinda la promesa de que su Espíritu siempre pueda acompañarnos. Y eso, al hacerlo semanalmente,
hacerlo constantemente nos va a brindar a nosotros un recordatorio no solamente de los convenios que hemos hecho en el bautismo y con la confirmación, sino que la Santa Cena pone un recordatorio de todos los convenios que hemos concertado con el Señor. Y a veces nosotros pensamos que es solamente del bautismo, pero no, en la Santa Cena recordamos todos los convenios. Ahora tenemos el juramento y el convenio del sacerdocio, del cual ya se ha conversado. Lo único que quisiera resaltar es que es necesario que los hombres posean el sacerdocio de Melquisedec para entrar en el templo. Y unidos allí en matrimonio, los hombres y las mujeres pueden recibir la plenitud de las bendiciones del sacerdocio. Como ya lo han explicado en los mensajes anteriores, tener el sacerdocio es un privilegio que solamente lo podemos percibir y solamente puede ser percibido cuando somos fieles y magnificamos nuestro llamamiento. Hay otros convenios que realizamos o acuerdos que realizamos, y que si bien es cierto, no se habla fuera del templo, quisiera tocarlo para que recordemos, ya que estamos en la sesión de adultos, recordemos qué es lo que nosotros realizamos cuando recibimos o hacemos el convenio de las investiduras. Esta investidura es un don que proporciona perspectiva y poder. Durante la investidura del templo recibimos instrucciones y hacemos convenios que tienen que ver con nuestra exaltación eterna. Relacionadas con la investidura están las ordenanzas del lavamiento, de la unción y el ser vestidos con el garmen del templo como recordatorio de los sagrados convenios. Las ordenanzas y los convenios del templo son tan sagrados que no se hablan de ellos en detalle fuera del templo. Elder Holland ha enseñado que la clave para recibir el poder divino a fin de vencer la oposición y avanzar el progreso de la Iglesia es el convenio que hacemos en el templo. Nuestra promesa de obedecer y de sacrificarnos, de consagrarnos hasta el Padre, y su promesa de investirnos con una magna investidura. Eso, hermanos, es un convenio con poder. Es un convenio que nos permite a nosotros ver mucho más allá de lo que aparentemente antes no sabíamos, no conocíamos. Y cuando nosotros realizamos estos convenios en las investiduras, nuestra perspectiva, como lo mencionaba el concepto, es mucho más grande, mucho mayor, y nuestra comprensión no solo de este mundo, sino de otros mundos y de todo el plan aumenta significativamente. Luego tenemos la ordenanza y el convenio del sellamiento. En él o ella se hacen convenios con Dios y con su cónyuge. Los cónyuges se prometen fidelidad el uno al otro y se les promete la exaltación y que sus lazos familiares puedan continuar a lo largo de la eternidad. Los hijos que le nacen a un matrimonio que fue sellado en el templo, o los hijos que más tarde son sellados a sus padres, tienen el derecho de ser parte de una familia eterna. Este es una de las grandes bendiciones de todo el recorrido de las ordenanzas y convenios, que nosotros podríamos tener una familia eterna y que sobre todo nuestros lazos, pase lo que pase en este tiempo, lo vamos a tener. Ahora, al concertar estos eventos y convenios importantes, estas ordenanzas, llegamos a ser partícipes del nuevo y sempiterno convenio. El nuevo y sempiterno convenio, a veces este concepto no es muy bien definido, y eso es lo importante en esta oportunidad, que podamos alinearnos y que todos podamos manejar un mismo concepto. A veces pensamos que el nuevo y sempiterno convenio es el sellamiento. El elder Joseph Smith nos habló acerca de esto y dice: el nuevo y sempiterno convenio es la suma total de todos los convenios y obligaciones del Evangelio, y las bendiciones que se derivan de ello incluyen todo lo que el Padre tiene, incluso la vida eterna. El elder Oaks
mencionó, el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, es decir, lo que hemos llegado a ser. No basta con que una persona actúe para cumplir con las formalidades, los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, estimados adultos de la Estaca, quienes están aquí reunidos, es importante que nosotros sepamos qué es lo que nosotros acordamos en cada una de las ordenanzas y cuál es la siguiente ordenanza que me toca hacer, cuál es mi meta hacia ella y cómo me estoy dirigiendo hacia ella. ¿Estoy realmente siendo digno de poder recibir nuevos convenios, nuevas responsabilidades? ¿Estoy atento a los susurros del Espíritu para guardar los convenios que he recibido? Mis queridos hermanos y hermanas, como lo hablé al principio en las palabras del elder Henry B. Eyring, cuando dice que la esperanza, el gozo y el optimismo pueden crecer a lo largo de nuestra vida por medio de nuestra experiencia en el templo y que están disponibles en estas ordenanzas, lo es. Yo les testifico, mis queridos hermanos y hermanas, que este es el Evangelio que tiene la autoridad. Tenemos la seguridad de que podemos actuar en el nombre del Señor y recibir las ordenanzas para la eternidad. Que si somos fieles y constantes, que si en algún momento nosotros cruzamos el velo, que sea en las mejores condiciones para que nosotros podamos seguir la obra, seguir avanzando y que podamos seguir siendo unidos con nuestra familia. No hay nada en esta tierra, en este mundo, que tenga mayor valor que los convenios que hemos concertado. Jesucristo vive, Él nos ama, Él ha sacrificado su vida para que nosotros podamos ser salvos. Y estas cosas las quiero dejar en el nombre de Jesucristo. Amén. Santos de Dios, tenéis por la fe en su palabra de amor. ¿Qué más pues hará Cristo ya para vos? Si ya vos promete, si ya vos promete, si ya os promete ser vuestro defensor.
siempre guardarlo, y siempre guardarlo con grande amor. Nuestro Padre Celestial, en esta oportunidad, un grupo de tus hijos estamos reunidos para agradecerte, Padre, por esta conferencia, de esta sesión que hemos tenido. Te rogamos, Padre, de que todos los discursos que hemos escuchado podamos aplicarlo en nuestra vida, en nuestro día a día. Te rogamos, Padre, de que puedas bendecir a cada una de nuestras familias. Te rogamos, Padre, de que puedas bendecir a nuestros líderes del Estaca. Bendícelos, Padre, protégelos, cuídalos, guíalos en ti, Padre, para que nos puedan guiar a nosotros de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Padre, en esta fecha especial, que puedas iluminar a cada uno de los miembros de tu Estaca, para que podamos acercarnos cada vez más a ti. Un pedido especial, Padre, para que puedas cuidar a cada una de las familias que en este tiempo de pandemia están pasando desafíos por la salud de algún familiar o también por la parte también de trabajo o de otra índole que se han visto afectados. Te rogamos, Padre, de que puedas protegernos, puedas cuidarnos y que permitas, Padre, de que podamos sobresalir. Padre, todo esto te lo dejamos siempre esperando tu santa voluntad, en el nombre de Jesucristo.